Bueno, creo que sí, ya estamos grabando. Déjeme confirmar, a ver, para que pueda quedar grabada la clase. Sí, ya estamos grabando. Muy bien, hermanos. Entonces vamos a nuestro tema de hoy, la estructuración homilética del sermón, ¿no? Y vamos a ir explicando poco a poco cómo se va estructurando el sermón de una forma homilética. Y también vamos a ir hablando cómo manejar a la hora de predicar cada una de las partes del sermón. Yo sé que para ustedes va a ser de bendición, aunque ya conozcan el tema y manejen lo que es la homilética, yo sé que va a ser de bendición poder hacer este repaso, ¿no? Tan importante al tema de la homilética, ¿no? Que se estudia en el curso de homilética 1, o homilética básica, ¿no? Veamos entonces, hermanos, el contenido de nuestra clase para el día de hoy. Lo que es, ahí tenemos en nuestro contenido lo que son las partes de un sermón trabajado homiléticamente, ¿no? Cuando lo estructuramos homiléticamente. Recuerden que yo siempre les comparto al final la diapositiva, así que tal vez querrán copiar algunas cosas de las que yo les vaya explicando, ¿verdad? Cuando mm, lo deseen hacer, entonces me avisan, les puedo repetir, les puedo explicar con detenimiento. Pero aquí están entonces las partes del sermón, ¿no? Estructurado homiléticamente, ¿no? Tenemos el propósito, ¿verdad? Que es muy importante y lo establecemos pues con carácter de prioridad, ¿no? Para saber qué es lo que buscamos a través del sermón, qué es lo que vamos a lograr a través del sermón. Tenemos el texto bíblico del sermón, o el pasaje base del sermón, ¿verdad? Que también tiene su procedimiento para poder escogerlo, ¿no? Tenemos el tema y el título del sermón, que son dos cosas diferentes. El tema es el asunto y el título es el asunto o el tema expresado en una oración interesante, atractiva, que llame la atención para que el oyente pueda sentirse atraído o motivado a escuchar, en este caso al predicador. Tenemos la introducción, que es la primera parte que nosotros manejamos al predicar, ¿verdad? Ya les voy a ir explicando cada una de estas partes del sermón. Y la introducción se elabora no necesariamente al principio, no antes de hacer el bosquejo o preparar el sermón, sino que la introducción puede hacerse al finalizar, ¿no? Como a veces hacemos en los trabajos académicos, porque la introducción da una idea de lo que vamos a tratar. Entonces tenemos que tener bien claro el contenido, la estructuración del sermón, para luego buscar preparar lo que es la introducción, ¿no? Que en este caso pudiera ser una anécdota, una ilustración, un pasaje bíblico, la referencia a alguna noticia, una historia de la vida real, en fin, ya eso también lo vamos a estar explicando. Luego tenemos la proposición, que es también una parte muy importante de la estructuración homilética del sermón, ¿no? Porque la proposición, como su palabra lo indica, es la propuesta, ¿no? de la idea central del mensaje o de la predicación.
Se le llama también la tesis del sermón, ¿no? Porque expresa en una idea, en una frase sencilla, breve, lo que es la tesis, la idea central del sermón. Es distinto de lo que es el tema, ¿no? Ya eso lo vamos a ver la diferencia a medida que vamos tratando este asunto. Tenemos también la oración transicional, que es una frase, una oración una pequeña oración, una breve oración o frase que se utiliza para conectar los elementos preliminares del sermón, en este caso la introducción, la proposición, la enunciación del título del sermón, con las divisiones del sermón, ¿no? Para entrar en la primera división, entonces se expresa lo que se llama la oración transicional. Y ya la vamos a ver cómo se elabora y eh, en qué consiste, ¿no? La oración transicional. Tenemos también la palabra clave, ¿no? La palabra clave también es muy importante en la estructuración homilética y allí vamos a ver, bueno, en el material, en el libro Comunicación por medio de la predicación de Orlando Costa, él tiene allí una lista grande de palabras claves que se pueden usar para eh, elaborar, ¿no? Las divisiones principales del sermón y, y que luego esa palabra clave, ¿no? Que está en cada una de las divisiones principales, se va a usar como la palabra clave, ¿verdad? Para la totalidad del sermón. Ya vamos a comprender esto y lo vamos a explicar más detenidamente. Tenemos las divisiones principales del sermón, que son los que llamamos puntos del sermón, ¿verdad? Entonces, estos puntos del sermón o puntos principales del sermón, lo normal o lo que se usa generalmente es que sean dos o tres puntos o divisiones principales, máximo cinco, ¿no? Ya pasando de 5 ya es antihomilético, 6 y 7 divisiones principales en un sermón ya es contrario a la homilética y es contrario a la oratoria en sí, ¿no? Y causa problemas para el oyente poder retener la totalidad del mensaje a través de los puntos que se han tratado. Así que dos o tres está bien, ¿no? Generalmente usamos tres divisiones principales, pero algunos predicadores pues se exceden y van hasta 6, 7 y 8, pues en mi propia iglesia a veces veo ese problema de un exceso de puntos en el desarrollo del sermón. Dificulta luego al oyente poder retener y manejar bien la comunicación que se le está dando. Tenemos las divisiones secundarias, ¿verdad? Que son el desarrollo de las divisiones principales, ¿no? Entonces, en las divisiones secundarias es como el relleno o sí, desarrollar los puntos, ¿verdad? A través de ideas sencillas, ¿no? Hermano, lo normal es que en el bosquejo homilético, cuando hacemos el bosquejo, las divisiones principales se hagan o se capitalicen o se encabecen con números romanos mayúsculos, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, recibí un sermón en estos días, un bosquejo de sermón de una pastora, y no pude distinguir entre divisiones principales y divisiones secundarias, ¿no? Porque tenía muchas letras, muchos números, bueno, y era bastante difícil distinguir, ¿no? También a través de las mismas ideas, cuál era la principal, cuál era la secundaria. Yo le hice la observación y le recomendé, pues,
repasar, volver a estudiar la homilética, porque generalmente los puntos principales se encabezan con un número romano en mayúscula, ¿no? Y los secundarios o las divisiones secundarias se usan números arábicos, es decir, el 1, el 2, el 3, como normalmente los conocemos, ¿no? Y eso para poder distinguir una cosa de otra, ¿no? Y no confundirnos. Entonces, es muy importante tener claro que el bosquejo homilético tiene que hacerse precisamente a manera de bosquejo, ¿no? Como se estructura un bosquejo normalmente. Y finalmente, en la estructuración homilética tenemos la conclusión, ¿no? Que es ya el cierre, donde se hace el llamado final. Y ya vamos a ver cada uno de estos puntos, cada uno de estos elementos del sermón, cómo se elabora y cómo va allí inserto en el bosquejo homilético del sermón. Muy bien, a la hora que deseen hacer alguna pregunta, a medida que vamos tratando todo, entonces, hermanos, levanten la mano, háganme una señal para poder darle la oportunidad. Bueno, comenzamos entonces, mis amados, con lo que es el propósito del sermón, ¿no? En todo lo que hacemos en la vida necesitamos tener un propósito para que vayamos bien, para que caminemos bien, ¿no? Dice un refrán que el que no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. Cuando no se tiene una meta, un propósito final, entonces desvaría uno en su caminar, en su trayecto, y se le hace más difícil llegar a esa meta o a ese final que uno se propone. Entonces hay que tener un propósito bien claro, bien definido sobre qué buscamos alcanzar, qué cambio queremos lograr, ¿verdad? ¿Qué decisión queremos motivar al oyente a tomar? De todo esto se trata el propósito del sermón. Dice un autor de textos homiléticos, dice que un sermón sin propósito es como enviar una carta sin dirección, ¿no? Si uno pone una carta sin dirección en el buzón de correo, por supuesto que no va a llegar nunca. Entonces hay predicadores que no tienen un propósito claro, un propósito definido de lo que están tratando de lograr o de lo que se busca, ¿no? A través de esa predicación. ¿Qué pasa? Que cuando el mismo predicador no tiene un propósito claro, entonces no se va a lograr que el oyente, ¿verdad? El creyente pueda recibir con efectividad ese sermón, ¿no? Porque del propósito depende en gran manera la estructuración del sermón. Por eso dice otro autor, Bruce McGuinness, dice, la declaración de propósito en tu sermón es su destino, o sea, el destino del sermón, ¿verdad? La estructura que eliges para el sermón es el vehículo para alcanzarlo. Así que hay una estructura homilética, hay unas divisiones, hay una serie de elementos que vamos a estudiar aquí, pero el propósito es fundamental, ¿no? El propósito es fundamental. Hay propósito general y hay propósito específico. El propósito general, dicen los autores, que pudiera ser solamente en dos áreas, en dos aspectos, ¿no? La evangelización y la edificación. La evangelización o la edificación. Todo propósito de sermón tendría que entrar en estas dos categorías. Pudiera ser de evangelización o de edificación. Por supuesto, esto es lógico, ¿no? Porque la predicación
lleva estos dos fines principales, ¿no? En algunos casos es para proveer un entendimiento claro del Evangelio al oyente, de manera que éste pueda arrepentirse y creer al Evangelio, ¿no? Lo que llamamos la predicación evangelística. Y tenemos entonces otro tipo de predicación que es para edificación de la grey, edificación de los creyentes. Allí en estos dos se enmarca entonces el propósito general. Pero hay funciones o finalidades del propósito general, ¿no? Que ahí entonces vamos a lo específico, ¿no? Pudiera ser un mensaje de evangelización, un mensaje devocional, un mensaje que hable de la ética o de la moral, de la ética cristiana, un mensaje que trate específicamente de la doctrina, era para enseñanza de la doctrina, o un mensaje que promueva la consagración del creyente, la dedicación al ministerio, o un mensaje que procure dar aliento a los oyentes, ¿no? Que procure dar ánimo o que exhorte a los oyentes para seguir adelante en los caminos del Señor. Serían las funciones o finalidades del propósito general. Pero el propósito general, entonces dijimos, se tiene que enmarcar en una de estas dos áreas, evangelización o edificación, ¿no? Pero también hay lo que se conoce como el propósito específico, ¿verdad? Propósito específico. Propósito específico será la aplicación particular del propósito general. Dice un autor muy renombrado, el hermano Crane, ¿no? Propósito específico será la aplicación particular del propósito general. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un propósito específico. Ahora, hermanos, quiero aclararles que el propósito del sermón no se pone necesariamente en el bosquejo que el predicador va a usar, ¿no? El bosquejo es una especie de guía que usamos, ¿verdad? Algunos tenemos una libretita para tener nuestros bosquejos de sermones, otros los tienen en su tablet, los que tienen medios electrónicos, están más actualizados, otros en hojitas sueltas, pero siempre, por lo menos a mí me gusta siempre tener un bosquejo para predicar o enseñar, para irme guiando allí por ese, porque algunas ideas pueden escapar de nuestra mente, ¿no? A pesar de que nos preparemos, a pesar de que eh, elaboremos con mucho cuidado la predicación y la estudiemos, ¿no? A la hora de entregar el mensaje, algunas cosas se nos pueden escapar. Como puede ocurrir también que al momento de estar entregando el mensaje, a mí me ha sucedido en muchas ocasiones, el Espíritu Santo cambie alguna de las ideas, o me dé una mayor iluminación, ¿no? Seguramente a ustedes le ha sucedido también, que es en el momento de entregar el mensaje, de predicar el mensaje, esa misma unción del Espíritu Santo trae una nueva iluminación, un nuevo entendimiento que no se tenía quizás al momento de preparar el mensaje, y entonces uno entrega, uno habla, ¿verdad? Precisamente lo que Dios va poniendo en la mente, pero por supuesto sin dejar de usar el bosquejo y dejar de usar lo que ya hemos preparado, sino que el Espíritu Santo enriquece muchas veces al momento de nosotros predicar, enriquece esa preparación previa que hemos tenido. Sabemos que nuestro Dios, el Señor, es un Dios de orden, ¿no? Y no de desorden, no de confusión, como dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Cuando les estaba hablando del culto y el orden que se tenía que llevar en el culto, ¿no? Entonces, nuestro Señor, nuestro Dios, por supuesto, aprueba lo que es el estudio, la preparación y el orden en las cosas que llevamos adelante en el ministerio, ¿no? No está de acuerdo Dios con la improvisación, ¿no? Aunque en algunos casos sea necesaria,
y el Espíritu Santo nos provea la capacidad y el contenido necesario para una determinada situación improvisada, pero no es lo que quiere el Señor, ¿no? Vemos en las Escrituras el estudio, ¿no? Desde el Antiguo Testamento, ¿no? Vemos los escribas en el Antiguo Testamento, los maestros de la ley, los sacerdotes eran los que tenían esa función principal tan importante de enseñar la ley al pueblo de Dios, y eran personas que estudiaban, ¿no? Vemos en los libros proféticos lo que eran las escuelas de profetas, ¿no? Donde, que se llama, los grupos se llaman los hijos de los profetas, ¿no? Que no eran precisamente hijos en el sentido biológico, pero eran estudiantes, ¿no? De los escritos eh, que ya existían, y no solamente los escritos, ¿no? Sino que eran personas que estudiaban y se preparaban en la comunión con Dios, en la búsqueda de Dios, y los profetas les enseñaban a estos llamados hijos de los profetas, ¿verdad? Cómo llegar a ejercer ese ministerio profético. Por supuesto, tenía que haber un llamado de parte de Dios, ¿no? Y una confirmación de parte de Dios. Pero vemos que ya desde el Antiguo Testamento habían instituciones o grupos que se dedicaban al estudio, ¿no? A la preparación para ejercer el ministerio. Y luego vemos, por supuesto, en el Nuevo Testamento también el interés y el propósito de los apóstoles en que los creyentes pudieran estudiar la doctrina, ¿no? Y la enseñanza era una parte fundamental del ministerio de la iglesia primitiva, ¿no? Así que luego, con el paso del tiempo, vemos en la historia cristiana que se empezaron a desarrollar las instituciones de carácter teológico, y las universidades precisamente comenzaron con el estudio de la teología, ¿no? Es la ciencia madre, la teología, de acuerdo a la historia, ¿no? Las primeras universidades comenzaron estudiando teología y filosofía, entonces es llamada la ciencia madre, ¿no? La teología. Así que hay que estudiar, hermanos, hay que prepararse, y la homilética pues es una de esas herramientas tan importantes que Dios nos ha dado para poder ejercer el ministerio con efectividad, el ministerio cristiano. Tenemos el ejemplo de un propósito específico aquí, ¿no? Dice, prevenir a los oyentes de los peligros que hay de ignorar la necesidad de la conversión, al confundirla con una teología correcta, una buena iglesia, los ritos o ceremonias y las formas y tradiciones eclesiásticas. Este es un propósito específico de un sermón, y este propósito lo menciona allí Orlando Costa, pues en su libro, ¿no? En el capítulo que ustedes deben estar leyendo para esta unidad, capítulos 4 y 5. Prevenir a los oyentes de los peligros que hay de ignorar la necesidad de la conversión, al confundirla con una teología correcta, una buena iglesia, los ritos y ceremonias y las formas y tradiciones eclesiásticas. ¿Dónde entraría este propósito específico? ¿En qué área de las dos áreas del propósito general? ¿Dónde entraría? Está muy fácil la pregunta, ¿verdad? Porque no se trata de un mensaje evangelístico, ¿no? Sino, bueno, pudiera ser, ¿no? También, porque hay personas que no se han convertido, ¿no? Están en la iglesia, son miembros y no se han convertido todavía. Y piensan que al tener una teología correcta, al tener una buena iglesia, al tener las formas y la tradición eclesiástica, ya son salvos. Sin embargo, no se han arrepentido verdaderamente. No han creído. Así que yo pienso que este propósito específico pudiera enmarcarse en cualquiera de las dos áreas generales que estamos hablando acá, de lo que es un propósito general de una predicación, ¿no? Entonces,
hay que tener el propósito general, más o menos uno piensa en lo que quiere lograr, ¿no? En cuanto a los oyentes, ¿no? Por ejemplo, busca edificarlos o hacer que ellos puedan eh, apreciar la importancia de la ética cristiana. Pudiera ser el propósito general. Que los oyentes o los creyentes pudieran apreciar la importancia de la ética cristiana o de aprender los principios de la ética cristiana. Luego ese propósito general que tiene que ver con el área ética o moral, vamos a ponerlo en un propósito específico, ¿no? Y ya eso depende de cada uno poder manejar o pulir el propósito general hasta llevarlo a una expresión específica, ¿verdad? Así que esto del propósito es muy importante. Hermanos, me van a dar un receso un momentito, por favor. Me permiten un momentito. De acuerdo. A ver. Listo, mis hermanos, vamos a seguir entonces. Entonces, hemos hablado del propósito general, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener claro al principio, ¿no? Es expresar en una oración o unas dos oraciones, en un breve párrafo, ¿no? Definir bien lo que procuramos lograr a través de la predicación. En este caso, mire, prevenir a los oyentes de los peligros que hay de ignorar la necesidad de la conversión al confundirla con una teología correcta, una buena iglesia, los ritos, ceremonias y las formas y tradiciones eclesiásticas. Entonces, ¿cómo establecer el propósito? Dice, allí he tomado de varios autores, dice, escriba o redacte el propósito en una oración en la forma más clara y sencilla que le sea posible. Otro autor dice, después de escribir su propósito específico, vaya preguntándose durante todo el proceso de la preparación si cada parte del mensaje va a contribuir a realizar el propósito fijado. Si no, hay que descartarla, por muy interesante que sea. Es decir, es posible que después que fijemos el propósito bien definido, alguna de las partes de los puntos no cuadre con ese propósito. Entonces tenemos que modificar el bosquejo. Por eso es que ahí el trabajo homilético es arduo, ¿verdad? Se lleva horas en poder preparar un sermón de la manera correcta. Y recuerdo haber leído un autor que decía que por lo menos se necesitan invertir unas 30 horas, ¿verdad? Para poder preparar un sermón. Pero eso es como mínimo, ¿no? Es decir, tenemos mucha
muchos requerimientos, ¿no?, que cumplir a la hora de preparar un sermón. Entonces necesitamos invertir mucho tiempo en el estudio, en la lectura, en la investigación, porque hace uno un trabajo hermenéutico, ¿verdad? De interpretar las escrituras para poder establecer bien, sacar las divisiones del texto, para poder desarrollar el tema. Uno tiene que hacer un trabajo hermenéutico bastante arduo. A veces hacemos una exégesis, lo que estamos preparados para hacer una exégesis bíblica. Entonces es aún un trabajo mucho más arduo, ¿no?, más demandante de tiempo. Dice, el propósito gobierna la elección del texto. Profesor, hola. Momento, hermano, que de vez en cuando tengo que revisar por aquí el WhatsApp. Disculpe. Dice, el propósito gobierna la elección del texto, influye en la formulación del tema, indica cuáles materiales de elaboración son idóneos y cuáles no lo son, aconseja el mejor orden para las divisiones del plan y determina la forma en que el mensaje debe ser concluido. Mire, todas las implicaciones del propósito, ¿no? Gobierna la elección del texto, influye en la formulación del tema. A ver. Sí, hermanos, tienen una pregunta, por favor. Por favor, ¿usted nos escucha? Adelante, si tienen una pregunta les escucho, pero todavía no les oigo. Tal vez están silenciados por ahí. No sé. Sí. Momento, hermano. Ya les aviso para que me hablen más fuerte, que no les escucho. No les oigo bien. Si quieren me pueden enviar la pregunta por ahí, o no sé si es una pregunta o es una intervención. Enviármela por el chat, porque no sé por qué no les oigo, hermano. Sí, Tengo todo el profesor. volumen, tengo audífonos. Profesor, ¿me escucha? No le oigo. Eh, No les oigo, hermano. Me mandan la pregunta por el chat, porque no oigo, no oigo. Y tengo todo el volumen acá. Yo creo que el problema ya y tengo los audífonos y todo eso. Entonces envíenme la pregunta y yo ahora en lo que pueda la leo o por el WhatsApp y entonces le respondo, ¿no? Mientras tanto voy a continuar con no sé si de repente y quiero aclarar algo, ¿no? No sé si esa será la inquietud. Dice que el propósito gobierna la elección del texto, influye en la formulación del tema, indica cuáles materiales de elaboración son idóneos, cuáles no lo son. Porque lo que pasa es que el propósito se haría, lo podemos hacer primero, ¿no? Y tener claro lo que queremos buscar a través del sermón, ¿no? Pero lo podemos hacer
luego también de que tenemos un primer bosquejo, tenemos el texto y tenemos las primeras, más o menos las ideas claras del sermón, podemos establecer bien el propósito, ¿no? Afinarlo bien. Entonces, porque cada una de las cosas, de los elementos del sermón, uno los va puliendo, ¿no? Uno los va haciendo más claros, ¿no? En la medida en que va trabajando. Pero generalmente el propósito se tiene primero, ¿no? Tiene primero y luego se empieza a trabajar, ¿no? Y es posible que ese propósito vaya cambiando en la medida en que vamos trabajando el sermón. Y ya cuando terminamos podemos tener un propósito específico bien claro, ¿no? Pero si lo tenemos primero, diríamos, un propósito eh, a las primeras, ¿no? Que tengamos, ese propósito nos puede ayudar a buscar el texto, por ejemplo, si vamos a tener un propósito de evangelización, un propósito general de evangelización, quiero procurar la evangelización, ¿no? Entonces ya tenemos claro que vamos a buscar un texto evangelístico entre los tantos textos que se pueden usar en la escritura para evangelizar. Entonces, claro, ya en la medida en que vamos trabajando, quizás con la idea de ser más pertinente al propósito, ¿verdad? Entonces podemos de repente modificar el texto inicial que habíamos tomado y hacer otro bosquejo. En fin, es un proceso de trabajo bastante intenso el que hacemos a la hora de preparar un mensaje. Voy a ver aquí en el chat, hermanos, tengo allí las... dice, profe, no le escuchamos bien. Ok, ¿qué estará pasando hoy, hermanos? ¿Qué estará pasando? Creemos que usted debería revisar su altavoz o micrófono porque nosotros... A ver. Un momentito, hermanos, para revisar entonces esto del micrófono, ¿no? A ver. A ver. Voy a revisar un momentito aquí y me avisan si mejora el sonido. Por favor. Ya les aviso que revise aquí el computador. Un momento, hermanos. Voy a revisar aquí el computador la configuración.